Mar Poética. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este segundo diálogo poético, poesía y ciencia, fórmulas de la emoción. Tenemos a dos tipos extraordinarios realmente para esta charla, Agustín Fernández Mayo y Carlos Briones. Agustín, físico de formación, es... No biólogo, que pone en la bio le han puesto biólogo. Todavía no, no sé si hay perspectiva de... No. Bueno, es narrador, es poeta, por eso está aquí también. Carlos es bioquímico, luego especializado en astrobiología. Él explicará mejor qué es todo esto. Y además, bueno, divulgador científico, también poeta. Y poesía y ciencia. ¿Por qué esas dos palabras siguen pareciéndonos de alguna manera opuestas o nos generan extrañeza o hacen que cierta gente dé un paso para atrás? ¿Por qué? Carlos, que no estás bebiendo. Pues buenas tardes a todos, en primer lugar. Gracias por estar aquí en esta soleada tarde en Marbellí, que hayan decidido ustedes pasar este rato con nosotros. Y gracias a Javi, a la organización, al Ayuntamiento, lógicamente, de Marbella, por traernos. Y a Agustín, a mi amigo Agustín, que no es la primera vez, ¿verdad?, que nos vemos en un diálogo, en un mano a mano, porque tenemos perfiles parecidos y complementarios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ciencia y poesía a veces no van juntas? Casi nunca van juntas, de hecho. ¿Y por qué produce extrañeza cuando las vemos escritas, Javi? Pues porque se enseña mal. Yo creo que porque nos hacen escoger cuando tenemos 14 años si somos de ciencias o de letras, si nos vamos a dedicar a comprender el mundo con las herramientas que la ciencia pone en nuestras manos o a soñar, a intuir, a recrear el mundo con las herramientas que las humanidades y el arte ponen en nuestras manos, ¿no? Yo soy partidario de integrarlo todo, de avanzar hacia la tercera cultura. Los tres tenemos esto en común y Antonio Lucas, que está presidiendo todo esto desde Madrid hoy, también, ¿no? Creo que si se enseñara mejor, si a los chavales jóvenes no se les hiciera escoger tan rápido y además escoger de una forma en la que se olvida todo lo demás y casi se desprecia todo lo demás, pues luego cuando somos mayorcitos no nos produciría extrañeza que puedan ir de la mano en muchas ocasiones ciencia y poesía, como luego podremos ir desarrollando. ¿Qué piensas tú, Agustín? Bueno, pienso en primer lugar que la ciencia, bueno, ante todo gracias, perdón por empezar así, pero gracias a las y los presentes y a los organizadores y organizadoras, ¿no?, por habernos traído. Bueno, no, pienso exactamente igual, porque es que hay una idea ahí, ya no si esta idea, por ejemplo, de las ciencias y las... Incluso ya me voy a un plano más general, y si hablamos de ciencias y humanidades, las humanidades son ciencia, evidentemente, porque las humanidades las hacen la ciencia la hacen humanos, no la hacen extraterrestres. O sea, la ciencia pertenece al campo de las humanidades, como es lógico. Pero hay esta separación ya en esa base, ¿no? Incluso en las carreras, yo siempre me he sentido muy cercano a la ciencia y a lo que llaman humanidades, ¿no? y particularmente a la poesía. Que conste que estaba a punto de presentaros como Homo sapiens en vez de tipos, porque quería dejar claro que los científicos también son Homo sapiens y los poetas también. No estamos hablando de especies distintas, ¿no? El asombro. Creo que es importante, seguramente es el momento fundacional tanto de la ciencia como del arte. Tú, Carlos, y también Agustín, traes esa imagen, ¿no?, en que un Homo sapiens debe estar frente a un cielo estrellado y ahí, de repente, se siente desbordado, surge el asombro y de ese asombro pueden surgir perfectamente el pensamiento poético, el pensamiento científico.
¿Qué importancia tiene este asombro y cómo manejamos este asombro? ¿Y existe una ramificación del pensamiento poético y el pensamiento científico? ¿Hacia dónde va cada uno? Bueno, la pregunta puede ser muy larga. Yo creo, es el tema que nos trae aquí este asombro, ¿no? Yo creo que es la base fundacional de todo descubrimiento, el asombro, la inquietud, ver algo con lo que tu cerebro, en principio, o no está de acuerdo, o no comprende, o le sobrepasa, o se siente desbordado de alguna forma y quiere comprender. Quiere comprender y quiere recrear, quiere interpretar, ¿no? Cuando vas a cazar un animal hace unos cuantos miles de millones, unos cuantos miles de años en principio, diseñas una lanza muy buena, pero también pintas en las paredes para que te dé fuerza para cazar, ¿no? El asombro está en la base de todo lo que hacemos, de todo lo que hago yo en mi trabajo diario como científico, como investigador en mi laboratorio. Como trabajamos los científicos es leyendo lo que han hecho los demás, investigando sobre los gigantes sobre cuyos hombros avanzamos, ¿no? Como decía Newton. Y a partir de ahí siempre quedan cabos sueltos, siempre quedan preguntas y utilizamos el método científico en ese caso para intentar resolverlo y hacer nuestros artículos y nuestras comunicaciones científicas. Cuando trabajo, cuando escribo como poeta o como escritor, es lo mismo. Estoy leyendo a quienes me han precedido, estoy rodeándome de esas emociones y de esas tradiciones de las que bebo. Creo que puedo aportar algo y a partir de ese asombro y de esa tradición trabajo, me inspiro y plasmo. Entonces, la forma de trabajar, aunque las herramientas son muy distintas en mi vida particular, yo cuento mi experiencia, y en unos casos utilice lo objetivo en la ciencia y en otros lo subjetivo en la creación, en el fondo todo parte del asombro y de querer ser tú quien dé un pasito más a partir de ese asombro. Bueno, sí, claro, el asombro tiene que estar ahí siempre, ¿no? Yo creo que al final crear en general cualquier cosa, hablamos de un poema o hablamos de una teoría científica o hablamos de lo que sea, no es más que mirar el mundo como si fueras un extraterrestre que recién ha aterrizado en la Tierra y le digan, díganos qué es esto. Entonces tú tienes que extrañarte respecto al mundo, leer, desenfocarlo de alguna manera para verlo desde otro lugar. Eso es lo que es crear, al fin y al cabo. Y crear no es hablar de cosas extravagantes, no, la creación es algo que todo lo que tenemos aquí lo podemos ver de otra manera siempre. De hecho, pues acabo de poner este ejemplo, el agua. Pues hubo alguien una vez que dijo, bueno, pero el agua puede ser otra cosa. Y si llegaron a descubrir o a saber o a formalizar que también es H2O. O sea, es decir, es la forma de ver, ese asombro está siempre en ver las cosas como si fuéramos extraterrestres que recién aterrizan en la Tierra y que tienen que hacer una teoría acerca de algo que los humanos ven cada día, ¿no? Un ejemplo muy rápido. Cuando el señor Isaac Newton ve caer una manzana, está en su jardín y ve caer una manzana, en caso de que sea cierta esa anécdota, que sabemos que no, que se la inventó Voltaire, pero podría haber ocurrido, Newton ve caer la manzana, ¿y qué pasa cuando ve caer la manzana? Todo el mundo había visto caer manzanas, todo el mundo había comido manzanas, todo el mundo había hecho mermelada de manzana, pero él se hace la pregunta que cambia el mundo, en realidad, porque es ¿por qué la manzana cae y la luna no cae? Y esa formulación es la que le lleva hasta a desarrollar la teoría de gravitación universal, que es por la que se rige todo, bueno, el macrocosmos en una escala adecuada, ¿no? Digámoslo así. Dejemos aparte la teoría de la relatividad general. Entonces, ¿qué hace Newton ahí, si nos fijamos? Newton ve la manzana como nadie la había visto antes, ¿no? Es eso, es ver las cosas como nadie las había visto. O sea, Newton ve la manzana como un extraterrestre que aterriza en la Tierra y le preguntan, ahora usted haga una teoría de por qué ese objeto ha caído. Y con esto acabo, si nos fijamos, la pregunta ¿por qué la manzana cae y la luna no? En realidad es una pregunta también poética. Esa pregunta se la podría haber hecho Heráclito perfectamente, o Lucrecio. Es una pregunta netamente poética, pero claro, hay un momento en el que, es verdad, la poesía tiene una herramienta de desarrollo y la ciencia tiene otra herramienta y buscan al final lo mismo, pero con diferentes herramientas. Pero yo creo que las preguntas primeras
son siempre las mismas y parten de este asombro, ¿no? Creo. El subtítulo de la conversación de hoy es Fórmulas de la emoción. Yo puedo decir E igual a M por C al cuadrado. Ahí pone emoción, si te das cuenta. Prácticamente. Porque todo es igual, y tú lo sabes. Pi igual a C partido D. Yo soy inmenso, contengo multitudes. ¿Puedo emocionarme con una fórmula? ¿Es lícito? Para mí es totalmente lícito. Yo me he emocionado muchísimas veces con fórmulas y Agustín también. Cuando estudiamos carreras científicas te emocionas con las fórmulas, con los descubrimientos. La naturaleza es algo muy bello y cuando lo entiendes es más bello todavía. No pierde emoción el hecho de saber de qué está hecho Júpiter o que Júpiter, además de un dios, es un planeta, ¿no? Le añade emoción. Hay muchas fórmulas emocionantes porque además las fórmulas en particular son como una cristalización de la realidad. Es expresar en 3, 4, 5, media línea de caracteres algo muy complejo en lo que muchas personas han trabajado y que alguien, como podemos recordar a Maxwell, por ejemplo, ¿verdad, querido colega? La física de un siglo y medio la reúne en 4 fórmulas. Eso es bello, eso tiene una trascendencia que nos va a dictar cómo se van a hacer los experimentos y cómo es la realidad a partir de ese momento, pero también bella, ¿no? A mí me gusta mucho recordar a 2 poetas que tenían una opinión bastante distinta sobre la relación entre la poesía y la ciencia. Wordsworth acusaba a los científicos de estudiar las flores incluso en la tumba de su madre. Claro, es una acusación bastante fuerte, ¿no? Pero yo estoy convencido que un botánico, si va el Día de los Santos a ver la tumba de sus antepasados, mira a ver qué florecitas han crecido, seguro, ¿no? Pero Samuel Taylor Coleridge, también romántico, también inglés, colega y compatriota suyo, apreciaba mucho más la ciencia y de hecho iba a clases a la Royal Institution, iba a clases de química. Y una vez le preguntaron, estimado poeta, ¿para qué usted pierde el tiempo en las clases de química en la Royal Institution en lugar de estar leyendo a los clásicos y escribiendo? Dice, voy simplemente para enriquecer mi repertorio de metáforas. Fíjate qué cosa tan bonita. Claro, muy bien traído esto. Es que va por ahí la cosa. Las metáforas tienen que ver con la emoción. Las metáforas ponen en tensión y en relación 2 mundos totalmente alejados y precisamente los poetas y los artistas son quienes son capaces de ver esas emociones, pero los científicos se benefician de ellas. Dice Wallace Stevens que la metáfora es la forma que tenemos de salir del cliché del pensamiento. Claro. ¿Qué puedes decir de esto, Agustín? Claro, bueno, yo diría más, la metáfora es la forma, para mí es la forma de investigación primordial del ser humano. El ser humano yo creo que no podemos pensar ni avanzar sin establecer metáforas, porque al final una metáfora, si lo pensamos, no es más que, o sea, que no es poco, es cuando hay 2 conceptos, 2 objetos, 2 entes, que están muy alejados el uno del otro, encontrarles una zona común en su semántica, en su significado. Es como aquellos diagramas de Venn que hacíamos en el colegio en matemáticas, ¿no? Que hacía la intersección, A intersección B, y había una zona de intersección no vacía. Esa zona de intersección no vacía, si en vez de 2... A y B, estamos hablando de dos partes de un verso que ponen en contacto a 2 conceptos, lo que estamos haciendo es, bueno, pues encontrar una zona común, ¿no? Y esa zona común, lo importante es que esa zona común, el mundo ya va a ser siempre diferente a partir de ahí, porque se ha descubierto, en este caso el poeta, una zona común entre 2 conceptos, una zona común que antes estaba sin mapear, ¿no? Y además lo importante es que ese hallazgo no invalida a los conceptos iniciales. O sea, es una capa que se superpone y que se infiltra, pero que no anula a lo anterior. Quiero decir con esto que la metáfora es primordial para la poesía y para la investigación de la realidad. Y esto ya dejando aparte otras cuestiones como que la ciencia está llena de metáforas, ¿no?
yo qué sé, cuando Yo tengo apuntado aquí, por ejemplo, agujeros de gusano. Por ejemplo, agujeros de gusano, ni son gusano ni son nada. Bueno, células madre, dijo Carlos. Células madre. Antes, Células ¿no? madre, el propio término Big Bang, que suena como a un estallido de un petardo. Claro. Sí. Cosas un poco más, también frases, por ejemplo, cuando la gente que se dedica a la genética, los genetistas, dicen un gen se expresa. ¿Qué hace un gen expresándose? Tiene boca. O en física, que decimos un gas sufre una presión de... ¿Qué hace un gas sufriendo? Claro, todo esto son formas metafóricas, pero que construyen la realidad, ¿no? Y bueno, yo lo tengo muy claro, la metáfora es una forma de investigación de la realidad y para mí es la primordial forma de investigación y también de hecho a la gente que ha hecho grandes contribuciones a la ciencia muchas veces les preguntan, pero ¿a usted cómo se le ocurrió esto? Y dicen, no lo sé, pero se me ocurrió. Ese salto es un salto metafórico que no viene de la nada, ni son las musas, es un background que hay ahí atrás de investigación y de algo que, como se dice ahora, emerge. Es un sistema emergente, es algo que emerge, esto en biología lo sabéis mucho mejor que en física, es un sistema emergente y que el todo supera la suma de las partes. Y eso es lo que es también una metáfora, sí, ¿no? Claro, total, ¿no? Y los científicos estamos acuñando metáforas constantemente, porque como dice Agustín, es una forma muy sintética también y muy elegante de plasmar un concepto, ¿no? Entonces, la edición genética, ¿no? Volviendo a los genes, ahora el CRISPR y todas estas cosas que permiten cambiar los genes y a lo mejor en el futuro tener bebés a la carta, ¿no? Como la ciencia ficción ya ha predicho. Edición genética es la edición del editor, cuando nos corrigen los libros, ¿verdad? Que van cambiando y corrigiendo erratas, ¿no? Pero es muy potente, dices edición genética, estás pensando ya, no hace falta explicar mucho más. Bueno, ahora acaba de llegar a nuestro mundo el ARN mensajero, ¿no? Al vuestro, en el mío estaba ya desde hace mucho tiempo, pero... sí. Al del común de la sala. Claro. Sí, claro, mensajero. Es bonito, ¿no? Es precioso. ARN mensajero. Lleva el mensaje del núcleo a los ribosomas para construir proteínas. ¿No? Un mensaje, ¿no? Son imágenes potentes y son muy sugerentes y bueno, pues se siguen y se seguirán utilizando tanto en ciencia como en literatura. Y luego está, se me había olvidado comentar, bueno, lo iba a comentar pero se me pasó, luego está este asunto que es que hablando de metáfora y de... Claro, si nos fijamos, una ecuación matemática que explique un fenómeno natural, habitualmente, si le quitamos un término o le sumamos un término, la arruinamos o deja de funcionar correctamente. Esto a veces, otras veces no, sobre todo en física hay desarrollos que son inductivos y se les van sumando a una ecuación, pero dejemos eso aparte. En la física teórica, en lo que conocemos todos como las teorías, una ecuación funciona porque si le quitas algo o le sumas algo, la destruyes. O sea, es perfecta en su formulación para explicar algo. Y si nos fijamos también, un buen verso, cuando creemos que un verso es perfecto, si le sumamos algo a ese verso, lo arruinamos. Y si le quitamos algo, también. O sea, hay una ansia o una tentación de síntesis del mundo que está tanto en la poesía como en la ciencia. Y de ahí mi idea de que... Y sin embargo no está en la novela. De ahí que mi idea de que la poesía no es literatura. La poesía, como tengo en algún verso por ahí, la poesía no es literatura y de ser algo es su ciencia. Es decir, yo veo mucho más cercana la poesía al ensayo, por ejemplo, que la poesía a la novela. Aunque yo soy novelista, hago novelas, pero es otro tipo de mecánica. En las novelas se permiten páginas más livianas. De hecho, siempre se dice que una novela perfecta sería insoportable, porque no podrías... Sin embargo, un poema no. Un poema tiene que ser cristalino, perfecto, tiene que decir lo que tiene que decir con las palabras que tiene que decir. Y eso es lo que es también la ciencia, ¿no? Sí, totalmente. Un poema es más una acuarela en la que hay muchos blancos y con un tracito lo dices todo, y quizá un relato o una novela es más óleo en el que puedes pintar y repintar y poner capas y sumar colores, ¿verdad? Creas. La poesía va de la esencia y la ciencia lo intenta también. Claro. Entonces, y yo me acuerdo, volviendo un poco a lo que comentabais antes, yo me acuerdo perfectamente, lo comentabas tú, Carlos, cuando al principio de la belleza en
en la ciencia, bien, yo me acuerdo estudiando la carrera de física y ya en primero de carrera percibir, cuando hablabas de las emociones, sí. Y emocionarme con un desarrollo matemático que explica un fenómeno natural y sentir que esa emoción era la misma emoción que sentía cuando leía un poema de alguien que me gustara, no sé, José Ángel Valente, por decir algo. Entonces mi cabeza hizo una asociación ahí fenomenológica que fue, bueno, si ante dos cosas aparentemente totalmente diferentes, un poema y una teoría científica, siento la misma emoción, es que algo en común habrá en ambas. Lo que yo en aquella época tenía 18 años, no sabía qué, ni sabía cómo pero yo sentía que algo en común tenía que haber. Lo primero que pensé es que en la ciencia, por supuesto, entonces habría alguna estética y habría alguna belleza, que por eso me conmovía como me conmovía un poema. Y ahí empecé yo a darle vueltas a estas cosas y yo no sabía que iba a ser escritor, ni me interesaba, y de hecho empecé a publicar con 30 y muchos años. O sea, en fin, pero fui desarrollando todo ese mundo de estético de ver también en la ciencia que había, ¿no? Claro. No sé si querías tú comentar algo. No, es que es... Perdona, hemos tenido vidas paralelas. Claro, ¿no? Porque a ti seguramente te ocurría igual. Sí, ¿no? sí, de hecho, yo sí empecé a escribir muy pronto poesía y en el primer libro que publiqué con 23 añitos hay en uno de los poemas, digo, en la pared clavada con chinchetas siempre vela mi sueño una tabla periódica, ¿no? Claro, quizás es poco poético, pero para mí la emoción de una tabla poética, como sabes, una tabla periódica es pura poesía porque riman, ¿verdad?, las líneas de los elementos. Eso me producía emoción, ¿no? Y recuerdo con Jesús Munarriz cuando le dije que uno de los poemas llevaba una cita, que en lugar de ser una frase de otro poeta, como solemos hacer, es S es igual a K neperiano de omega, Ludwig Boltzmann, un colega tuyo físico, ¿no? Claro, la fórmula de la entropía, o sea, el concepto de entropía, el desorden, la relación que tiene el desorden con la energía, etcétera, etcétera, es algo absolutamente bello, fascinante y que a mí me inspiraba un poema después, ¿no? Entonces, sí, hemos vivido vidas parecidas. Creo que somos raros en ese sentido, Agustín. Hay pocos personas, a lo mejor, que hayan sentido las mismas emociones en dos ámbitos tan distintos, quizá como fruto de lo que decíamos antes, de una educación demasiado parcelada. Pero los pocos, la parte que hemos logrado hacerlo, creo que hemos disfrutado más, porque nos hemos sabido emocionar ante estímulos totalmente distintos, como tú decías. Sí, totalmente. ¿Cómo sería una tabla periódica de la poesía? ¿Qué habría en esa tabla periódica? Habría quizá emociones puras, ¿no? Todas, cada una de ellas, ¿no? Y tienes que empezar a componer con ellas, ¿no? Porque cada elemento de la tabla periódica es algo que no tienen los demás. Es una sustancia pura que luego va a dar lugar a un enjambre de moléculas, un enjambre de poemas, ¿no? Entonces, la tabla periódica, eso de hecho lo tengo escrito en un relato, fíjate, una tabla periódica de emociones, ¿no? Entonces, según cómo las combinas, te acaban generando un poema u otro poema, ¿no? Y sin embargo, Agustín, la poesía es mucho más que emoción, ¿no? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Que no solo busca emocionar, sino que es una forma de mirar, de estar en el mundo, de generar realidad, de distorsionar realidad. Claro, absolutamente. Claro, es una forma de, tú lo acabas de decir muy bien, de crear realidad, de generar realidad. La realidad no está allá afuera. En esto hay dos clases de gente que se dedica a la ciencia, que estamos separados ya desde Platón y Aristóteles, que es los que piensan que, hay gente que piensa que hay una realidad ahí afuera y que está esperándonos. Y hay otros que pensamos que no hay una realidad ahí afuera, que la realidad se construye con el lenguaje. La metáfora construye realidad porque la primera persona, por ejemplo, que hace cientos y cientos de años que dijo un verso que hoy día ya no se puede decir porque es cursi, gastado, es de telenovela o de carpeta de colegio, pero bueno, se usaba mucho. Tus ojos son el mar, ¿no? Claro, esto hoy día pues no lo hagan ustedes, no lo pongan en un poema porque pero cuidado, porque el primer humano que asoció ojos azules a mar azul
hizo especialmente, encontró ese campo semántico común entre ambas, hizo un hallazgo de primera magnitud, un hallazgo de investigó, o sea, puso en el mundo algo que antes no existía, a saber, que los ojos a veces pueden ser mar y el mar a veces puede ser ojos, y lo que decíamos antes, sin dejar nunca el mar de ser mar y sin dejar los ojos nunca de ser ojos, ¿no? Entonces, esto es una forma de construir realidad, de poner cosas en el mundo que antes no existían a través de la metáfora. Y luego, yéndonos a cosas más generales, más filosóficas, esta idea de que la realidad se construye, yo estoy convencido de que se construye. O sea, yo estoy convencido de que la ley de Newton, que describe pues, cómo cae una manzana, no describe cómo cae una manzana. O sea, es una representación no es la realidad, es una representación de la realidad que funciona. Claro. Pero la realidad en sí misma es noúmeno, como decía Kant, es incognoscible. Y para mí hay una prueba, y con esto acabo, un razonamiento que me convence, más porque tampoco es que sea una prueba. O sea, que ahí afuera hay algo, que ahí afuera del cerebro hay algo, es una obviedad. Pero que para poder entender ese algo y para poder dar forma a ese algo necesitamos un lenguaje, también es otra obviedad. Bien, ¿y el lenguaje en dónde está? ¿Allá afuera o aquí dentro? Está aquí dentro. De modo que la realidad la construimos los humanos con un lenguaje. Claro. Y bueno, en fin, eso, que la poesía, contestando finalmente a esto, claro que creo que la poesía no es solo para emocionar. Al final, toda emoción tiene que, al final, se puede ir incluso a la fantasía, pero tiene que volver a la realidad para informar de algo, de la realidad. Si no, es una emoción estéril, una emoción que no nos comunica nada ni nos vale para nada, ¿no? Carlos, no sé si hacerte dejarte hablar, porque sabía que ibas a querer decir algo de como esto. decía Hölderlin, lo que perdura lo fundan los poetas, ¿no? O sea que es mucho más que emocionar, ¿no? Claro. Se podrán caer los edificios, pero lo que perdure lo habrán fundado los poetas. Y eso son... Total. Yo me pregunto, claro, habéis ejercido, no solo habéis estudiado, sino que habéis ejercido como científicos. Bueno, Carlos ejerce aún. Carlos ejerce. Ayer a estas horas estaba ejerciendo de científico, doy fe. Supongo que dentro de tu gremio no solo es que los poetas o muchos poetas puedan, o gente de humanidades pueda recelar de la ciencia, sino que dentro de la ciencia también hay mucho científico que recela de la poesía, de la literatura, cree que no puede ser no funcional, que es mero pasatiempo. Dentro de la astrobiología, y me gustaría que explicaras un poco también a la gente qué es la astrobiología y más o menos cuál es el menester que te ocupa, ¿qué barreras has tenido también que derribar o superar? Sí, bueno, un poco como decíamos antes, los que tenemos estos dos lóbulos cerebrales que están por ahí, ¿no? Uno más científico y otro más literario o artístico, pues somos gente un poco rara en ambos mundos, ¿no? Para muchos de mis colegas científicos, pues escribir poesía o visitar museos constantemente o hacer charlas basadas únicamente en metáforas con cuadros, como he hecho por ahí, les suena raro. Pero al final dicen, oye, tiene algo que diferencia de los demás, ¿no? Es eso, ¿no?, que estamos hablando. En concreto, en la astrobiología, fíjate que es un campo en los que sí se presta más a esta interacción, porque en la astrobiología nos apasionan las grandes preguntas, ¿no? La gran pregunta es si estamos solos. ¿Estamos solos en el universo? ¿O estamos acompañados? ¿Hay otras vidas por ahí fuera? ¿Vidas inteligentes o no? Claro, para intentar responder a esa pregunta, primero tenemos que intentar saber cómo surgió la vida aquí. Esa es la primera gran pregunta. Algo que ocurrió hace unos 3.800 millones de años. La química se convirtió en biología, sin dejar de ser química, ¿no? Una química capaz de copiarse, de replicarse, de evolucionar. Eso es algo fascinante, es una pregunta que nos llevamos haciendo los humanos desde más allá de Aristóteles, pero ahora tenemos las herramientas para intentar responderlo, ¿no? Y claro, esa pregunta te lleva, ¿y eso mismo puede haber ocurrido en otros lugares? ¿Puede haber vida en Marte o en las lunas heladas de Saturno o de Júpiter? ¿O en los planetas extrasolares? Cada vez se están descubriendo más planetas fuera del sistema solar. La semana pasada llegamos al 5.000 descubierto. 5.000 descubierto. Pero sospechamos que hay un 1 seguido de 22 ceros de planetas en el universo. Es muy probable que en alguno haya surgido la vida. Ese tipo de grandes preguntas que son...
quizá las grandes preguntas de la humanidad, desde que los primeros homínidos miraron al cielo, y volviendo a lo que decías al principio, seguro que se quedaron impresionados y se sintieron muy pequeñitos, se empezaron a hacer preguntas. Esas mismas son las que hacemos en astrobiología, pero aplicando el método científico. Las hacemos colaborando físicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, filósofos, intentando avanzar en eso. O sea que sí que es un campo de trabajo que está totalmente rodeado de esa capacidad de sugerencia y de universalidad, nunca mejor dicho, que tiene la poesía. El extrañamiento. Tú imaginaos alguna vez, ¿no lo habéis pensado? Alguna vez el primer humano, ahora que hablábamos, el primer humano que vio morir a otro humano. Eso tuvo que ser algo inaudito. Tremendo. Porque claro, tú si nunca has visto morir a un humano, crees que no tienes por qué pensar que se va a morir, ¿no? O el primer humano que vio que un fuego se apagaba. O que se encendía. O que se encendía, ¿no? Y dices, bueno, pues igual a lo mejor es para siempre, ¿no? Esas preguntas están ahí y yo creo que siguen aún en la ciencia, bueno, están funcionando, claro, ¿no? Y que es enfrentarte a la muerte, enfrentarte a otras cosas, enfrentarte a lo desconocido. Y lo que está diciendo Carlos creo yo que es esto, enfrentarse a lo desconocido. Totalmente. Hay vida más allá, vida, bueno, pues inteligente o no, etcétera. Claro, es lo que volvemos un poco al principio, el extrañamiento, tú le llamaste Asombro. el asombro o el extrañamiento, o como quieras llamar, claro, es fundamental. Primos hermanos. Y además, perdona, esas preguntas se siguen repitiendo, porque dices, el primer humano que vio morir a otro. Eso, todos los que tenemos hijos sabemos que hay un momento en el que los niños son conscientes de que existe la muerte, Claro. porque cuando tienen 2, 3, 4 añitos no saben que la gente se muere, pero resulta, mala suerte, se muere un abuelito, o se muere... y empiezan a saber que hay muerte, que la muerte es parte de la vida, ¿no? Eso que les pasó a los primeros humanos nos sigue pasando a cada humano, ¿no? Y esa la ontogenia y la filogenia, ¿no? La historia de la vida de los humanos se va reproduciendo en cada humano, ¿no? Cómo llegamos a esas sorpresas, a esos asombros. Eso es fascinante, efectivamente, se va reproduciendo en cada humano. Hace poco, en este último libro, en el libro de todos los amores, también abordo un poco esto, pero en otra cuestión que es el lenguaje, ¿no? Algo que nunca puede hacer un adulto es inventar el lenguaje. El lenguaje lo inventan los niños. Cada niño inventa por primera vez una lengua, ¿no? Y eso es igual que el concepto de la muerte. O sea, es un asombro que dices, ¿cómo que hablo, no? O sea, y lo de la muerte es fascinante. A mí esto me ha dado muchas vueltas siempre y lo he escrito mucho en muchos lugares y de diferentes formas, lo que estás tú diciendo, que es por qué los niños, claro, los niños cuando éramos pequeños todos los veranos eran infinitos, ¿no? ¿Por qué eran infinitos? Porque no teníamos el concepto de tiempo. Claro. Pero ¿por qué no teníamos el concepto de tiempo? Porque no teníamos el concepto de muerte, es lo que estás tú diciendo. Claro. Entonces las cosas no morían, eran infinitas, hasta que un día, precisamente, convertirse en adulto o en adolescente o llegar a un lugar o preadolescente, hay un momento en el que llegas a una madurez que es cuando concibes la idea de que la muerte existe, por lo tanto el tiempo existe. Eso es. Y eso es fundamental, claro. Y eso es un asombro que está en toda la poesía universal como en toda la ciencia universal. Yo seguiría con la charla 16 horas, pero tenemos que acotar y queremos escucharos también. ¿Cómo ha pasado el tiempo? El tiempo, ¿ves? El tiempo. Es que eres muy consciente del tiempo. Demasiado consciente sobre el tiempo. Aún no nos morimos. Nos dejamos para otro día. Me gustaría que leyerais poesía también, por supuesto, que compartierais poemas con nosotros, así que... Encantados. ¿Quién quiere empezar con...? ¿Empiezo yo? Bueno, pues... a ver... Bueno, si son muy cortos puedes leer 2. Carlos ha prometido que si hace muy buena faena... Los poetas vamos a ir tenemos de todas las longitudes. Uno a uno, sí, claro. Y tamaños. De ese primer libro del que decía que había tablas periódicas, que había un poema con una fórmula de Boltzmann, pues puedo leer un par de poemitas muy breves para no restarle tiempo a... Antes de que empiece Carlos a leer, aclaro que posponemos las preguntas para cuando acabe la lectura poética. O sea que doy tiempo a que vayáis cavilando y sigamos con el diálogo. Pues he escogido 2 de este libro que tienen un cierto trasfondo científico, ¿no?
El primero inspirado en una clase de cristalografía, de primero de carrera, de geología. Yo como químico pues estudié cristalografía, ¿no? Y es un poco lo que decías, Agustín. Te emocionas, llegas a casa y dices... Cristales, simétrico vaivén, fascinante dominio de la forma, reflejos, elíptico fluir, entramado de historias paralelas, penetro, atrapado en fatal caleidoscopio, redes, celdas. Y otro que es el concepto de asíntota también, ¿no? La asíntota es una recta a la cual se aproxima una curva cada vez más, pero nunca llega a tocarla. Eso es una asíntota, ¿no? La ciencia está llena de asíntotas. Y este soneto se titula Límite. Si pudiera correr hacia poniente tan deprisa que el sol no se pusiera, quizá, como a la luz, yo te tuvieras sobre mí, cegadora, omnipresente. Esta muerte de sed ante la fuente, esta estela de hielo tras tu hoguera, se fundirían plumas, alas, cera, si pudiera volar hacia poniente. Sé que me acercaría a cada paso en camino infinito, sin tocarte, y sé que viviría un solo día. Más 100.000 horizontes cruzaría si tras ellos pudiera contemplarte como asíntota eterna del ocaso. Bueno, cuando salía de... Cuando salía de mis clases de química de la carrera, pues escribía estas cositas y bueno, pues... Luego se las leía a las compañeras, lógicamente. Claro. Había una doble intención, todo poeta tiene una doble intención al menos. No lees ninguno más de momento. ¿Qué? Si queréis ir Sí, vamos haciendo... Vale. Sí. dialogando también con vuestros Bueno, pues poemas. yo voy a leer uno de este libro, bueno, esta es mi poesía completa, se llama Ya nadie se llamará como yo. Bueno, es la poesía completa y hay un poemario que se llama así, Ya nadie se llamará como yo, de Seix Barral. Y es un poema que tiene que ver en realidad con, aunque aparecen formas geométricas y tal, con el número pi. Y en realidad parte de una anécdota de estar viendo, de ir en un avión y ver a la cabina del piloto que estaba comiendo, tenía una bolsa de Mercadona y comía fruta, y me pareció algo alucinante, ¿no? Que el piloto del avión tuviera una bolsa de Mercadona allí colgada de los mandos, como en mi casa yo, y dije, esto está existiendo. Entonces, eso me inspiró, bueno, eso se quedó ahí, pero con el tiempo me inspiró este poema que cita el número pi, porque el número pi, como algunos a lo mejor sabéis, o algunas, se llama en matemáticas un irracional trascendente. Entonces hay gente, como la gente adicta al esoterismo, de la cual yo abomino, el esoterismo, disciplina de la cual yo abomino, ven en la numerología cierto esoterismo, etc. Y bueno, entonces de repente todo se confabuló para escribir este poema, que dice: así como degradados orientalismos creen ver en pi al más allá en virtud de su pertenencia a los números irracionales trascendentes, así reposaba en el suelo de la cabina del piloto de Ryanair una bolsa de supermercado que la puerta, entreabierta, me dejó ver. De modo que hoy no hablaré del fruto de la nada, sino del fruto de la manzana que cae y se hincha hasta que nuestro cuerpo coincide con ella en altura, anchura y profundidad. Si la manzana es un cubo, somos un cubo. Si la manzana es una esfera, somos una esfera. Si la manzana es una estrella, somos una estrella. Encajamos en un molde tan exactamente que no queda ni una lámina de aire para respirar. La nada se pudre. ¿Cómo serán los gusanos de la nada? El piloto extrae otro fruto. Esa bolsa algún día nos matará a todos. Gracias. Y leo otro y Sí, ya. sí, vamos, ¿O no? de dos en dos, si Dos en quieres. dos. Sí. Y luego otro, un poco más corto, que tengo algunos que son más conceptuales, que mezclan muchas cosas de física. Voy a leer uno que es fácilmente entendible, vamos a decirlo así, o puede ser fácilmente recibido de viva voz, porque yo creo que la poesía nunca se debe leer en voz alta.
La poesía es lo que uno lee en silencio. Yo ahora lo que estoy haciendo es de actor o de performance, pero entonces hay muchas cosas que si no se leen en silencio uno no puede volver a ellas y no puede. Entonces voy a leer poemas que digamos que sean fácilmente oralizables, ¿no? Porque hay otros que son muy difícilmente. Este involucra cuestiones de fractalidad, de fractales, etc. Dice, esto es todo inspirado en la muerte de un ser querido, como el anterior, en los momentos del funeral, etc. Dice, en una experiencia personal, ¿no? Dice, mordemos el anzuelo de agosto por la noche, mis cuñados y yo salimos al corral, un cigarrillo. Uno dice que el suyo es de contrabando y entra en sus pulmones todo el Atlántico que lo trajo. El otro sueña con tumores y fractales y pareciera que allá fuera estuviéramos también fuera del mundo. Las ventanas mostraban una luz que ya no nos pertenecía. Las montañas no son románticas, solo reales, digo. El canto de los grillos sugiere una sola alma. Comentamos algo acerca de una crisis financiera que pasará y se llevará nuestra parte iluminada. La casa emitía luz por otras muchas rendijas. El azul de la ceniza será siempre una primera incandescencia. ¿No ves acaso los fuegos fatuos en los ojos de los gatos? El agua y la tierra de río no comparten naturaleza, pero envejecen al mismo tiempo. Alguien nos llama para la cena. 3 colillas aplastadas a punto de formar una letra. Esta noche el objetivo es aumentar de volumen, imitar al agua que no corre, alcanzar el estado del hielo. Gracias. ¿Carlos? Sí. Esto es maravilloso, ¿eh? O sea, podemos estar aquí mano a mano. Pues mira, por alusiones, otro poema sobre fractales. Claro, cuando puse la cita de Boltzmann en un poema de este libro y gané el premio Hyperion, dije, bueno, pues entonces no está tan mal, ¿no? Se permite poner citas Y en este poema, que se llama Territorio Fractal, puse la cita, que es hasta difícil de leer, L de n es proporcional a la n a la menos d. Bueno, una cosa un poco rara, que es la definición en matemática de fractales, ¿no? de Louis Fry Richardson. Y quería explorar ese concepto de la fractalidad que es la autosimilitud, ¿no? Que hay paisajes que a escalas cada vez más pequeñas siguen teniendo la misma geometría que a escalas grandes. Cuando intente medir la línea de la costa de Samos o de América con tanta precisión como soñó el geómetra, estadios, pies, pulgadas o cabellos, sabré de las distancias infinitas y del esfuerzo estéril. Mas hoy está tu cuerpo entre mis manos y es descubrirlo en presa del viajero. Recorreré tus poros no a la manera ausente del poeta, sino con el oficio del cartógrafo, dibujando sus valles, arboledas, las piedras del camino, el musgo de las piedras y los poros del musgo con sus valles. Nunca terminarás, ni yo de atesorar tu geografía, cada vez más en ti, cada paso más lejos de alcanzarte. Y otro más breve, que se titula Erosión, y que curiosamente ha tenido bastante eco en los últimos meses. Van a saber ustedes por qué, cuando esto está escrito hace ya 20 años. De tu volcán, del fuego desatado, del centro de la tierra disuelto en una luz, queda, después de tantas olas, tan solo arena negra y la memoria. Qué bueno. Bueno, leo otro más y ya está. Sí, vamos bien Hasta que de nos tiempo. echen, ¿no? Hasta que nos echen. Somos inmortales Hasta que esta ustedes se tarde. cansen. Eso es. No sabemos que existe el tiempo, no hay problema. Bueno, pues ahora voy a leer de mi último libro, que en realidad es una novela, pero hay partes líricas, que se llama El libro de todos los amores, que está ya a la venta. Tiene 2 meses de vida y voy a contar, porque voy a leer solo un trozo, voy a contar un poco, porque tiene que ver con lo que hemos hablado aquí.
Es un libro que, aparte de haber una peripecia de unos personajes, tal, hay, digamos que más de 200 catalogaciones de amores, de lo que yo puedo llamar amores, microamores, cosas en donde yo puedo ver amor. Y son pequeños fragmentos ensayísticos, pero siempre tienen algo lírico y a veces algo científico, que es lo que voy a leer. Un tipo de amor. Entonces son pequeños textos y al final pone amor algo, amor pelo, o amor bombilla, o amor luz, o amor lo que sea. Son como definiciones que voy dando. ¿Por qué cuento esto? Porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Cómo se me ocurre este libro? Volviendo a lo de ciencia, pues viendo una paleta de colores del botánico Tadeo Heinke, que en el año 1740 y algo, para poder clasificar las flores, eres botánico, tiene que definir colores que no se conocían. Tiene que dar nombre y número, tiene que hacer una paleta de colores, lo que comúnmente se llama Pantone, ¿no? Aunque Pantone es una marca comercial. Entonces, eso es muy interesante cómo un científico, en este caso un botánico, amplía el mundo del arte y de los colores por una necesidad científica, porque si no era imposible describir las flores que en sus expediciones a Perú, a no sé dónde. Entonces, esto es ya interesante en sí mismo por cómo en este caso la ciencia, la botánica hace avanzar a la pintura. Pero luego también, el caso es que yo viendo estas ilustraciones, que son unos dibujos preciosos que se encuentran fácilmente en la red, yo lo que pensé es, yo lo que me gustaría hacer es una paleta, un Pantone, pero no de colores, sino del amor. Cartografiar todos los tipos de amor que yo pueda imaginar, ver, no sé qué. Y entonces lo que voy a leer, espera para contextualizar lo que voy a leer, ¿no? Es breve. Es uno de estos tipos de amores que está al final referenciado. Dice: hace millones de años, bueno, está en prosa, es como un texto lírico en prosa. Dice: hace millones de años, tantos que el amor aún no existía, la atmósfera terrestre carecía de oxígeno y el que había se hallaba en el agua de los océanos, producido por una red de organismos unicelulares acuáticos. Pero en el agua también había hierro, de modo que este hierro, al entrar en contacto con aquel oxígeno, inevitablemente se oxidó, creando una oscura y ferruginosa capa que cubrió la totalidad del lecho marino. Con el paso del tiempo y tras evaporarse el agua, la capa de óxido quedó al descubierto y llovió y otro océano sustituyó al anterior océano y volvió a comenzar el proceso de oxidación que se repitió millones de veces. En las tierras de Canberra se ven altísimos acantilados con estratos de esas capas oscuras de óxido que antes fueron oxígeno. Puede decirse que cada una de esas capas es la respiración de la tierra. Amor, óxido. La ventaja de un texto escrito por un científico, aunque sea un texto lírico, es que lo que dice es cierto. O sea, eso pasó. Eso espero que sí. Eso pasó. Yo no soy biólogo ni soy capas de hierro bandeados en el óxido. Entonces, bueno, por eso decía antes, esto es un ejemplo. No tengo todavía tu libro, lo voy a comprar y me lo vas a firmar, este último, y lo voy a disfrutar muchísimo. Pero esto es un ejemplo de lo que decía antes. Conocer las cosas no resta, suma. Claro. Este es un ejemplo para mí clarísimo, ¿no? Claro. ¿Me toca? Sí, sí. Bueno, mi último libro es un poquito más gordo que los anteriores. No sé si está en venta ahí, si no, corran a comprarlo en cuanto salgan. Hay que felicitarle además porque hoy acaban de estrenar la 4ª edición del libro. ¿no? Está de cumpleaños. Este es el primer libro de la 4ª edición porque me lo ha mandado el editor esta mañana a casa. Entonces estoy contento, está gustando muchísimo este libro, que se titula ¿Estamos solos? Entre interrogantes, lo que decíamos. Y el subtítulo es En busca de otras vidas en el cosmos, ¿no? Aquí es un viaje por el cosmos en busca de otras vidas, ¿no? Entre la ciencia, pero también la creación, hay mucha literatura, mucho artes plásticas, mucha ciencia ficción, mucha poesía. Bueno, pues intento eso, moverme en estos espacios comunes, ¿no? Y voy a leer un fragmento, a ver qué leo por aquí, para que no sea demasiado... Quería leer un fragmento de los que
a veces encabezo todos los capítulos van encabezados con una cita literaria de alguien, poetas, autores de ciencia ficción, novelistas, lo que sea, y luego ya empiezo yo, ¿no? Y después de una cita de Rice Burroughs, que es uno de los grandes autores de ciencia ficción, en el capítulo que lo dedico a los planetas que están entre Mercurio y los asteroides, los planetas interiores, y comienzo diciendo esto. Giramos en torno a una estrella mediocre de una galaxia vulgar. Asumámoslo. Pero aquí estamos, navegando por el espacio a bordo de un punto azul pálido repleto de vida. Y es que el Sol tiene a su alrededor una serie de cuerpos cuyas características son muy interesantes desde el punto de vista astronómico, geológico, químico y al menos en un caso biológico. En conjunto, los objetos que giran en torno a nuestra estrella suponen poco más del 0,15% de la masa total del Sistema Solar. Por tanto, a nivel cuantitativo podrían considerarse despreciables. Como todos los sistemas planetarios del universo, no somos sino los restos del proceso de formación de una estrella en torno a la cual giramos. Escombros que no llegamos a brillar. Ese tipo de textos están mezclados entre... Qué bueno, escombros que no llegamos a brillar. Claro. Claro, eso solo lo puede decir alguien que es poeta. Es que es lo que yo pretendo, ¿no? Y cuando escribo ensayo científico me dejo llevar por los grandes, los que a mí me han inspirado. Carl Sagan es un gran ejemplo, ¿no? Un físico que nos conmovió a todos y todos hemos crecido con la serie Cosmos, ¿verdad? Eso es ciencia, pero es también poesía, sugerencias, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, todo este libro es en cierta medida un homenaje a Sagan, ¿no? Y voy a leer otro fragmentito de esos estilos, ¿no? Que algunos colegas cuando lo han leído han dicho, pero qué raro es esto. A ver, porque tengo marcados... A ver, ¿cuál pongo aquí? El día de Nochebuena de 1968, los astronautas del Apolo 8, Frank Bowman, James Lowell y William Anders, habían descrito su cuarta órbita alrededor de la Luna, en lo que estaba suponiendo un hito para el programa espacial norteamericano. Al superar su cara oculta, terminaba otro periodo de unos 20 minutos en el que no habían tenido conexión con la red de espacio profundo de la NASA, formada desde pocos años antes por 3 complejos de antenas situados en Estados Unidos, Australia y España. Así, pudieron restablecer el contacto con nuestro planeta. Pero a la vez que aquí se celebraba una nueva conexión exitosa, ellos estaban disfrutando de una vista incomparable, porque la inclinación de esa órbita les había hecho salir justo en línea recta a la visión con nuestro planeta. Frente a ellos, la Tierra en cuarto creciente se elevaba sobre el horizonte gris de nuestro satélite. Ese Earthrise o amanecer terrestre, nunca hasta entonces observado en directo por unos ojos humanos, era sobrecogedor. El planeta azul y blanco que compartían todos los seres vivos, incluida la humanidad al completo, excepto ellos 3, aparecía como un cuerpo de gran belleza y a la vez extrema fragilidad. Flotaba en un espacio negro e inmenso. Anders afirmó, conmovido: hicimos todo este camino para explorar la Luna y lo más importante que descubrimos fue la Tierra. Qué bonito y qué bien traído además, porque ese momento que hemos retratado antes, ¿no? De el Homo sapiens asombrado frente a la inmensidad de la noche, de repente lo has situado en el otro lugar. ¿no? Claro, entonces se puede contar la ciencia con emoción. Claro. Esa es un poco mi apuesta, ¿no? Cuando me pongo, digamos, la bata de divulgador científico, ¿no? Y eso es lo que yo intento con mis textos. Agustín, ¿qué te parece si lees un poema más y abrimos rueda de preguntas? Sí, por favor. Vale. Pues yo encantado. A ver, yo sí que vi que me pareció que ya era la hora. Poema, fragmento, lo que quieras. Sí, no sé. Bueno, puedo leer uno un poco más abstracto, pero bueno, no, voy a leer uno más que antes tú has citado la entropía, la fórmula de la entropía, etcétera, ¿no? Que para mí es pertenece a una rama de la física que es la termodinámica. Aquí también hay una cuestión que tiene que ver con la termodinámica. Dice, sigue siendo del mismo poemario, ya nadie se llamará como yo, que como digo es un poemario de duelo.
dice, bueno, hay una fórmula escrita, pero claro, no la voy a leer, ¿no? Porque te pasa lo mismo que a ti, ¿no? Por eso yo creo que la poesía hay que leerla en silencio, el resto es interpretación, que no les engañen. La poesía se lee en silencio, ¿no? O el resto es otro tipo de... es teatro, que es muy digno, pero es otra cuestión. Bueno, dice, desde nuestra luz vemos las luces del pueblo, y no entiendo por qué no vemos las bombillas. Estirpe de abrazos multiplicados, un panal de deseos abrevia el trecho que nos separa de la pretecnología. La rebanada de pan se colapsa bajo el peso de la mermelada, es monocroma. Quedamos nosotros, todas las manzanas del mundo. Nuestra mochila es memoria química y la memoria el punto que contiene otro punto ligeramente descentrado, lo más parecido a una semilla real. La lluvia, no obstante agosto, no mengua las fachadas, las empaqueta. Los guijarros se emancipan del asfalto y brillan, no son trozos de luna, son lunas. Como todos los que creen saber algo, pero no saben nada, yo te hablaba del segundo principio de la termodinámica, pero tú, sabiamente, del tercero. Abro comillas, el trabajo se anula en el cero absoluto de la temperatura. Se cumple para la coz del caballo, la cabeza de un tornillo, la firma de un contrato de trabajo, la plusvalía que sale en el capital, las cenizas del estado del bienestar, pero no para tu espermatozoide, que aun siendo ceniza, suda agua de río. El mar se arruga en mí como un mapamundi que tirita. Desde nuestra luz vemos las luces del pueblo. Esta casa no es la suma de ángulos rectos. Y no entiendo por qué, si entre todos acabamos de demoler a hachazos aquella fábrica de la luz. Bueno, muchísimas gracias por vuestra intervención poética. Y ahora yo creo que deben haber quedado algunas preguntas seguro por hacer. Tenemos micro de mano, si alguien se anima. Yo aprovecharía que tenemos aquí a Carlos y a Agustín en esta tarde donde el tiempo no existe, parece no existir. ¿Alguna pregunta? De verdad que no quema, ellos no muerden. Cuesta la primera, pero luego ya las demás surgen. O comentario, o lo que sea. Sí. Okay. Mientras no sean insultos. todo vale. Tome, le paso el micro. Pero bueno, por si acaso. No sé si voy a poder usar esto bien. ¿Sí? Ahí, desde ahí, sí. Sí, mejor. Bueno, sí. Vale. Ya que estamos hablando de la metáfora, quería preguntar a cualquiera de vosotros tres, tanto a Carlos, Javier o Agustín, ¿en qué momento, si hay un momento en vuestra vida para poder para poder hacer la metáfora de lo que es el trabajo en solitario, como es la investigación o la escritura, ¿dónde estaría esa intersección para dar el paso para estar entre nosotros hoy interpretando vuestro trabajo? Cada uno de vosotros, o sea... Bueno, no sé, yo brevemente, tampoco sé si le he entendido exactamente lo que... si lo he entendido bien, yo creo que son cosas que no se crean. Es imposible crearlas, sino que se generan. Es decir, una flor no se puede crear, una flor se genera, como un cuerpo humano, ¿no? Tú no puedes decir, ahora voy a crear una flor. Eso es un proceso complejo, un sistema complejo que se genera a través de la interacción con el entorno, a través de ensayo-error, a través de muchas pruebas. Eso es lo que es un ser vivo. Entonces yo creo que el proceso de llegar a ser escritor, como llegar a ser cualquier cosa, es un proceso, es una generación que no tiene un momento... O sea, no es que pases a ser escritor o poeta en un día, ¿no? Es algo que se va generando poco a poco, pues a través de las emociones, las pulsiones, el ensayo-error
y yo lo veo más como un organismo vivo que se va desarrollando en ti hasta que ya forma parte de ti, ¿no? Si es que entendí bien su pregunta. Sería, o sea, una respuesta, por supuesto. Y no sé, yo creo que también la pregunta incluía el paso de lo privado a lo público, ¿no? Que también es interesante, ¿no? Empiezas a escribir en soledad, empiezas a escribir solo para ti. Con el tiempo vas enseñando algún poema a la persona a la que está dirigido ese poema, en ocasiones, o a tu familia, o a tu profesor de lengua. Qué buenos son los profesores de secundaria cuando se les acercan los chavales y las chavalas a ver qué es lo que han escrito. Y hay un día que pierdes la vergüenza por completo y recitas tu poesía en público, ¿no? Para hacer lo que hemos hecho hoy Agustín y yo, o lo que puede hacer Javier cualquier otro día, hay que haber perdido la vergüenza, ¿no? Es como haber ido ya a una playa nudista, ¿no? Ya una vez que has ido una vez, pues ya lo que haya, bueno o malo, ahí está, ¿no? Pues esa especie de striptease moral, que es recitar un poema en público, todo esto que hemos leído ha surgido de nuestro dolor o de nuestro amor o de nuestra duda, solo para nosotros. Pero hay un momento en el que te conviertes, como bien decía Agustín, en showman, en actor de tus propios versos o de tu propia literatura, ¿no? Y eso lo haces en literatura cuando empiezas a recitar en público, por ejemplo. Eso es algo que pasa en torno a la adolescencia en algunos casos. Bueno, está lo de recitar en público y también la idea de, aunque no recites en público, de editar. De publicar, claro. Y exponerte al mundo, ¿no? De tener una cosita ya en la calle que dices, bueno, estos son mis versos. Que tiene una ventaja, que ya no vuelves a tocarlos porque ya están editados, ¿verdad? Sí, el poema nunca se termina, solo se abandona, ¿no? Realmente cuando ya lo ves editado, lo que está aquí, pues bueno, ya negro sobre blanco, así se queda, no lo voy a tocar más, ¿no? Pero efectivamente también da mucho pudor al principio cuando te van a publicar algo y alguien que tú no conoces va a leer lo que tú has escrito. Yo tengo una anécdota, perdonad. Sí. Cuando publiqué este libro, ya estaba viviendo en Madrid, ya ya era doctor, me dedicaba a la investigación, iba, venía, tal. Y un día en el metro de Madrid entro y veo a una chica con este libro. Y te moriste de vergüenza. Tenía unas palpitaciones que casi que tengo que llamar a seguridad del metro, porque claro... Mirando chica, cada gesto de ella, ¿no? Claro, como los voyeurs así, me senté enfrente de ella disimulando, ¿no? Y claro, yo reconozco las páginas de mi libro y por la grafía sabía por dónde iba y veía la cara que ponía y tal. O sea, pasé la estación a la que yo iba, yo seguí, me bajé con esa chica, nunca jamás le dije nada, ¿no? Entonces es un caso en directo de alguien totalmente desconocido que está interaccionando contigo sin que ella sepa que tú estás delante. Es una cosa absolutamente especial, ¿no? Que bueno. Luego con el tiempo he pensado que si me pasara hoy le diría, ¿qué tal ese libro, no? ¿Sabes? Te lo dedico, ¿no? Que es una forma muy, muy elegante de decir. Pero en aquel momento casi tengo un ataque al corazón. Pues yo no puedo, aún. Yo cuando veo a alguien leer un libro mío, que a veces me lo encuentro claro, en un aeropuerto, en los medios de transporte es muy habitual, o en un avión, me muero de vergüenza, pero me muero y no puedo, o sea, me tengo que ir. Y nunca se me ocurre decir porque nada. Es ese striptease en el que tú estás delante de tu lector. Pero aunque sea novela, aunque sea lo que sea, cualquier cosa escrita por mí me da una vergüenza. Ahora, cuando ustedes vengan a que yo les firme mi libro, que vendrán todos y todas, por supuesto, no me dará ninguna vergüenza. No, es de repente cuando vas por la calle, fortuitamente, porque tú has dicho algo muy interesante, que es que... es un momento muy extraño porque tú estás con esa persona, pero y estás en esa persona, dentro de esa persona, pero esa persona no lo sabe, ¿no? Y eso es muy raro, muy raro, muy raro. Bueno, si no te reconoce, a veces, claro, si te reconoce la foto de la contraportada a veces... Claro, la foto. Pero eso es un momento muy delirante, en verdad. Dices, de que la realidad se te extraña también. Es una cosa, dices, esto está ocurriendo y no sabes cómo manejarlo, ¿no? ¿Cómo de delirante será ese momento, Agustín, en que el piloto del avión no tenga una bolsa de Mercadona, sino un libro tuyo? Bueno, pues te voy a contar que esto me ocurrió. Bueno. Esto me ocurrió volviendo de Brasil, de un festival muy raro, internacional, que se hace en una favela. Eso daría para eso es una experiencia única. A lo que iba, volvía y el copiloto salió
Y yo estaba allí, imagino, un vuelo de 16 horas, yo creo que es. Salió y me dice, perdón, ¿es usted Fernández Mayo? Y yo, joder, ¿yo qué he hecho? Dios mío. Ya me tiran de la vida. Y dice, es que el piloto le gustaría hablar con usted. Y fui y me dice, es que soy un fan absoluto de ti, de lo que haces, tal, un piloto de Iberia era. Y le firmé allí, no, un libro no tenía el libro, pero le firmé. O sea, que cosas raras ocurren, ¿eh? A 11.000 metros de altura, ¿no? Y que es algo que es, o 10.000, y dices, esto está pasando, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. que cosas raras ocurren. O sea, que a 30.000 pies le firmaste el radar del avión. Efectivamente, no. Bueno, se nos está echando el tiempo encima y como tienen que firmar ilimitadamente, yo creo que tenemos que pasar ya a ese momento. Sabéis que estará libre. Si es aquí, yo creo. Sí. Si es muy Sí, rápido, claro. Sí. si es muy rápido, porque creo que me han retirado el micro. Bueno, quizá Bueno, O si no, a viva voz, si no. viva voz, ¿eh? La Iglesia Católica, en su credo, al final dice, creo en la resurrección de la carne. ¿Eso qué es? ¿Una metáfora? ¿Una mentira? ¿Se lo creía de verdad el que lo escribió? Yo quiero pensar que quien lo escribió sí se lo creía, y es una metáfora. Desde la ciencia diríamos que es una mentira. Claro, la carne no resucita. Lamentablemente, no hay reencarnaciones. Digo lamentablemente porque cuando se muere un ser querido o cuando nos muramos cada uno de nosotros, se acaba el viaje. Pero se acaba el viaje de la entidad biológica, pensante y actuante. No se acaba el viaje de las moléculas, sino se acaba el viaje de los átomos. Es decir, entramos en un eterno retorno, en un ciclo de materiales que han nacido en las estrellas, somos polvo de estrellas realmente y acabaremos siendo polvo de estrellas porque seremos absorbidos por el Sol cuando se convierta en una gigante roja, absorba la Tierra y disperse ese polvo nuestro. Entonces, bueno, hay un ciclo de la materia, lo que pasa que esa materia también ordenadita, como decía antes Agustín, como somos los seres vivos, pues tiene un principio y tiene un final. Y además hay una historia muy bonita. Nos morimos no como consecuencia de estar vivos, sino como consecuencia de ser pluricelulares. En la invención de la vida es 2.500 millones de años anterior a la invención de la muerte. Las bacterias no se mueren. Eso es buenísimo. Eso es algo que da para muchas reflexiones. Yo cada vez que lo cuento, que lo escribo, que tal, se hace ese silencio que tienen ahora ustedes, están pensando. Si encontramos un planeta en el que solo hubiera bacterias, sería un planeta con vida pero sin muerte. La muerte es el precio que tenemos que pagar por ser pluricelulares, por tener una reproducción sexual, porque haya una serie de células que son las que van a perdurar en la progenie, en nuestros hijos, y necesitan un entramado de otras células que las lleven de un sitio a otro. Una vez que nos hemos reproducido, o no lo hemos hecho, pero hemos estado en la edad en la que eso era posible, todo lo demás sobra, todo lo demás tiene fecha de caducidad y nos morimos. Pero no es por culpa de estar vivos. Ahí lo dejo. Qué bueno. Bueno, pues ha llegado el momento del aplauso. Muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a Agustín.